En el año 28 de Cristo, miles de personas abandonaban sus aldeas, cruzaban el desierto de Judea y descendían hasta las orillas del río Jordán para hacer algo que ningún maestro religioso de Israel había pedido antes de esa manera. En el principio, un desierto. En el medio, una voz que los textos describen como la de alguien que clama en la soledad y que convocaba multitudes con una urgencia que ningún rabino de su tiempo igualaba. En el final, un río y un gesto que en el mundo judío del siglo I tenía un significado radicalmente diferente al que el cristianismo le daría después. Ese hombre era Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, el predicador que los evangelios llaman el Bautista. Y lo que hacía en las orillas del Jordán era algo que escandalizaba a las autoridades religiosas de Jerusalén y que al mismo tiempo atraía a multitudes que venían desde toda Judea, desde Galilea, desde la propia capital, para sumergirse en las aguas de ese río bajo sus manos. ¿Qué significaba el bautismo en el mundo judío del siglo I? ¿Era una práctica nueva o tenía raíces en tradiciones más antiguas? ¿Qué sentían las personas que se acercaban al Jordán? ¿Qué esperaban de ese gesto? ¿Qué creían que ocurría en el momento en que el agua los cubría? ¿Y por qué Jesús, a quien Juan proclamaba superior a él mismo, se presentó un día en la orilla del río y pidió ser bautizado? El bautismo de Juan es uno de los gestos religiosos más cargados de significado del mundo antiguo. Y para entenderlo, hay que entender el mundo que lo produjo. Un mundo en crisis, en espera, en tensión entre el pasado y algo que estaba a punto de comenzar. Hay gestos que atraviesan el tiempo sin perder su peso. Gestos que en el momento en que ocurren parecen simples, casi ordinarios, y que sin embargo concentran en su brevedad todo el peso de una época, de una esperanza, de una crisis que busca resolución. El bautismo que Juan administraba en las orillas del Jordán era uno de esos gestos. Un hombre que sumerge a otro en el agua de un río. Algo que dura quizás 10 segundos. Y sin embargo, en el contexto del mundo judío del siglo I, ese gesto era una declaración tan radical, tan cargada de significado teológico y político, que las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron delegaciones para interrogar a Juan sobre lo que estaba haciendo y con qué autoridad lo hacía. Para entender el bautismo de Juan, hay que entender primero que el agua no era un elemento neutral en el mundo religioso del siglo I. Era un símbolo de purificación, de muerte y de nueva vida que recorría toda la tradición bíblica desde el Génesis hasta los profetas. Y hay que entender que las purificaciones rituales con agua eran una práctica establecida en el judaísmo del período, pero que lo que Juan hacía en el Jordán era diferente de todas ellas, de una manera que sus contemporáneos percibieron inmediatamente como nueva, urgente y perturbadora. Este video es un recorrido por ese gesto y por el mundo que lo produjo, por las raíces judías del bautismo, por lo que significaba para las personas que cruzaban el desierto para recibirlo, por la figura extraordinaria de Juan el Bautista y por el momento en que Jesús se presentó en la orilla del río y cambió el significado de ese gesto para siempre. Si este tipo de contenido te mueve, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. El agua tenía en el mundo judío del siglo I una densidad simbólica que ninguna otra sustancia del mundo natural podía igualar. Desde las primeras páginas del Génesis, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del caos primordial, antes de que la creación tomara forma, hasta los grandes relatos de liberación del Éxodo, donde Israel cruzó el Mar Rojo para pasar de la esclavitud a la libertad. El agua aparece consistentemente en la narrativa bíblica como el elemento a través del cual Dios actúa de maneras que transforman radicalmente la condición de quienes lo atraviesan.
El diluvio del Génesis es quizás la imagen más poderosa de esa ambivalencia del agua en la teología bíblica. Las mismas aguas que destruyen el mundo corrompido son las que sostienen el arca y preservan la vida que Dios quiere salvar. El agua mata y salva simultáneamente, destruye lo viejo y hace posible lo nuevo. Esa tensión semántica estaba presente en la conciencia religiosa de cualquier judío educado del siglo I, y era el trasfondo sobre el que Juan el Bautista realizaba su ministerio en el Jordán. Las purificaciones rituales con agua, conocidas en hebreo como tevilá, eran una práctica establecida y regulada en el judaísmo del período. La Torá prescribía baños de purificación para múltiples situaciones de impureza ritual. El contacto con un cadáver, ciertas enfermedades de la piel, las impurezas relacionadas con el ciclo menstrual, el contacto con determinados animales considerados impuros. Estas purificaciones no eran opcionales para quien quisiera participar en la vida religiosa de la comunidad judía. Eran requisitos legales que la ley mosaica detallaba con precisión. La institución del mikvé, el baño ritual de purificación, era en el siglo I una presencia ubicua en cualquier comunidad judía de cierto tamaño. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado cientos de mikvaot, baños rituales excavados en la roca, en los barrios residenciales de la ciudad, en las proximidades del templo y en las zonas comerciales. Eran instalaciones de uso cotidiano que reflejaban la importancia que la pureza ritual tenía en la vida ordinaria de la población judía del período. Pero la purificación ritual del mikvé tenía características que la distinguían radicalmente de lo que Juan hacía en el Jordán. En primer lugar, era autoadministrada. La persona que necesitaba purificarse se sumergía a sí misma en el agua sin intermediario. En segundo lugar, era repetible y específica. Cada situación de impureza tenía su baño correspondiente, y la purificación se realizaba cada vez que la impureza se producía. En tercer lugar, era un requisito legal para recuperar un estado de pureza ritual, que permitía la participación normal en la vida religiosa, no una experiencia de conversión o de transformación interior. Lo que Juan hacía era diferente en todos esos aspectos. El bautismo que administraba era recibido de sus manos, no autoadministrado. Era único, no repetible. Se realizaba una sola vez como signo de una transformación que se esperaba permanente. Y su significado no era la purificación de una impureza ritual específica, sino la expresión exterior de un arrepentimiento interior. Una conversión del corazón que Juan proclamaba urgente e imprescindible ante la llegada inminente del juicio de Dios. Hay un antecedente en el mundo judío del período que los estudiosos han señalado como posiblemente relevante para entender el bautismo de Juan. La práctica de la comunidad de Qumrán, el grupo esenio que vivía en el desierto de Judea junto al Mar Muerto, y cuyos textos fueron descubiertos en 1947 en las cuevas de la región. Los textos de Qumrán describen baños rituales frecuentes que tenían un significado que iba más allá de la pureza legal, conectados con la pureza interior y con la preparación para el tiempo escatológico que la comunidad esperaba inminente. La proximidad geográfica entre el desierto de Judea, donde Juan predicaba, y la zona donde se asentaba la comunidad de Qumrán ha llevado a muchos estudiosos a especular sobre una posible conexión entre Juan y los esenios. El Evangelio de Lucas menciona que Juan creció en el desierto hasta el día de su manifestación pública a Israel, una referencia que algunos han interpretado como una posible vinculación con comunidades del desierto como la de Qumrán. Sin embargo, las diferencias entre el bautismo de Juan y las prácticas de Qumrán son suficientemente significativas como para que la mayoría de los especialistas prefieran hablar de influencias paralelas más que de dependencia directa. Capítulo 2. Juan el Bautista, el hombre, el mensaje y el río. Para entender el bautismo hay que entender primero al Bautista.
y Juan es una de las figuras más extraordinarias y más difíciles de clasificar del mundo religioso del siglo I. No era un sacerdote, aunque su padre Zacarías lo era. No era un fariseo, aunque compartía con ellos la preocupación por la pureza y la fidelidad a la ley. No era un esenio, aunque vivía en el desierto y practicaba una austeridad que recordaba a las comunidades del desierto. Era algo diferente, algo que sus contemporáneos reconocieron inmediatamente como perteneciente a una categoría que Israel no había visto en siglos. Era un profeta. El Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, describe a Juan con una precisión que evoca deliberadamente la figura del profeta Elías tal como la tradición judía lo recordaba. Vestía un manto de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de sus caderas, y su alimento era langostas y miel silvestre. Esta descripción no es un dato biográfico casual, es una afirmación teológica. Juan se presentaba a sí mismo y era reconocido por sus contemporáneos como el heraldo profético que el libro de Malaquías había anunciado como precursor del día del Señor. El lugar donde Juan ejercía su ministerio era también cargado de significado simbólico para cualquier judío del siglo I. El río Jordán no era simplemente un cuerpo de agua, era el río que Israel había cruzado bajo la conducción de Josué para entrar en la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Bautizarse en el Jordán era evocar ese cruce fundacional, era situarse simbólicamente en el umbral entre el pasado y el futuro, entre el desierto y la tierra prometida, entre el tiempo viejo y el tiempo nuevo que Juan proclamaba inminente. El mensaje de Juan era urgente y sin concesiones. Los evangelios registran sus palabras con una dureza que contrasta con el tono de muchos predicadores religiosos del período. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que viene? El arrepentimiento que Juan exigía no era una formalidad religiosa ni una observancia rutinaria. Era una transformación radical que debía manifestarse en cambios concretos de comportamiento. Cuando las multitudes le preguntaban qué debían hacer, las respuestas de Juan eran prácticamente sociales. Compartir la ropa y la comida con quien no tiene, no recaudar más impuestos de los establecidos, no extorsionar ni denunciar falsamente. Las autoridades religiosas de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para interrogar a Juan sobre su identidad y su autoridad. Las preguntas que le plantearon reflejan las categorías mesiánicas disponibles en el judaísmo del período. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Juan negó todas esas identificaciones y se limitó a citar al profeta Isaías. Soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Esta respuesta, que en apariencia era una negación de grandeza, era en realidad una afirmación extraordinaria. Juan se colocaba en la línea de los grandes profetas de Israel y proclamaba que su ministerio era la preparación para algo que superaba todo lo que Israel había conocido hasta entonces. Las multitudes que acudían al Jordán venían de todos los estratos de la sociedad judía. Los evangelios mencionan explícitamente a publicanos, soldados, personas del común de Judea y Galilea, y también fariseos y saduceos, aunque Juan los recibió con las palabras más duras de su predicación. Esa diversidad social del movimiento de Juan es históricamente significativa. No era un movimiento sectario que convocaba solo a los ya convencidos, sino una corriente de renovación religiosa que tocaba algo profundo en la conciencia colectiva de Israel en ese momento histórico. El historiador judío Josefo menciona a Juan el Bautista en sus antigüedades judías, con una descripción que confirma los datos esenciales de los evangelios y añade una perspectiva exterior al movimiento cristiano. Josefo describe a Juan como un hombre bueno que exhortaba a los judíos a practicar la virtud y a bautizarse, y menciona que Herodes Antipas
Lo mandó ejecutar, porque temía que su influencia sobre las multitudes pudiera desencadenar una rebelión. Esa información de Josefo es históricamente valiosa, porque confirma que el impacto de Juan sobre la población judía de su tiempo era lo suficientemente significativo como para preocupar a las autoridades políticas. La ejecución de Juan, decapitado por orden de Herodes Antipas a pedido de Salomé según el relato evangélico, fue el final de un ministerio que había durado probablemente entre 1 y 3 años. Pero su influencia no terminó con su muerte. Los Hechos de los Apóstoles mencionan que décadas después del ministerio de Juan, había comunidades en ciudades tan distantes como Éfeso, cuyos miembros habían recibido el bautismo de Juan, pero no conocían el bautismo cristiano, lo que sugiere que el movimiento de Juan tuvo una extensión geográfica y una duración temporal considerables, independientemente del movimiento cristiano que surgió de él. Capítulo 3. El día que Jesús llegó al Jordán, el bautismo que cambió todo. Hay un momento en los evangelios que los teólogos han contemplado durante siglos con una mezcla de asombro y perplejidad. No es un milagro, no es una parábola. Es un gesto aparentemente simple, que sin embargo concentra en su brevedad algunas de las tensiones teológicas más profundas del Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret, el hombre a quien Juan proclamaba incomparablemente superior a él mismo, se presentó un día en la orilla del Jordán y pidió ser bautizado. La perplejidad de Juan ante esa petición está registrada en el Evangelio de Mateo, con una franqueza que habla de memoria auténtica. Juan intentó impedírselo diciendo que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús, y no al revés. Esta objeción de Juan no es un adorno literario, es la expresión de una contradicción teológica genuina que el evangelista no intenta suavizar. Si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿qué sentido tenía que lo recibiera alguien a quien Juan proclamaba sin pecado? La respuesta que Jesús da a la objeción de Juan ha sido debatida por los teólogos desde los primeros siglos. Déjame hacer esto por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa expresión, cumplir toda justicia, es densa y multivalente en el vocabulario teológico del Evangelio de Mateo. No es simplemente una deferencia a las convenciones religiosas de su tiempo. Es una declaración sobre el significado de lo que está a punto de ocurrir. Jesús no se bautiza porque necesite arrepentirse, sino porque elige solidarizarse con la humanidad que sí lo necesita. Lo que ocurrió en el momento del bautismo de Jesús es descrito por los 3 evangelios sinópticos con una concordancia en los elementos esenciales que habla de una tradición preservada con cuidado. Al salir del agua, el cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y una voz desde el cielo pronunció palabras que combinaban 2 textos del Antiguo Testamento. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La imagen de la paloma que desciende sobre Jesús en el momento del bautismo ha generado una reflexión teológica y artística de alcance extraordinario. En la tradición judía, la paloma estaba asociada con el Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas en el relato de la creación del Génesis. El bautismo de Jesús en el Jordán era así leído por los primeros cristianos como un nuevo acto creador. El mismo Espíritu que había actuado sobre las aguas del caos primordial, actuaba ahora sobre las aguas del Jordán para inaugurar una nueva creación. Las palabras que la voz celestial pronuncia sobre Jesús en el momento del bautismo son una combinación del Salmo 2 y del pasaje del siervo de Yahvé en Isaías 42. Esa combinación situaba a Jesús simultáneamente en la línea del mesianismo real davídico y en la línea del siervo sufriente de Isaías, 2 figuras que el judaísmo del período no había identificado entre sí,
y cuya convergencia en la persona de Jesús sería uno de los pilares de la teología cristiana primitiva. El bautismo de Jesús en el Jordán es también el momento fundacional del bautismo cristiano, tal como las comunidades posteriores lo practicaron y lo entendieron. Pablo describe el bautismo como una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Fuimos sepultados con Él mediante el bautismo en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Esa transformación del significado del bautismo, de signo de arrepentimiento y preparación en el ministerio de Juan, a signo de participación en la muerte y resurrección de Cristo en la teología paulina, es uno de los desarrollos más extraordinarios del pensamiento religioso del siglo I. Y tiene su punto de origen en ese momento, en las orillas del Jordán, cuando un carpintero galileo se acercó a su primo, el profeta del desierto, y pidió ser sumergido en las aguas del río. El río Jordán siguió fluyendo después de ese día como había fluido antes. Las aguas no cambiaron de color ni de temperatura. Los peces siguieron nadando en sus profundidades con la misma indiferencia de siempre. Y sin embargo, según la fe cristiana, algo había ocurrido en ese río que ningún observador externo habría podido percibir desde la orilla. El cielo se había abierto sobre la tierra. El Espíritu había descendido como una paloma, y una voz había pronunciado sobre un hombre mojado que salía del agua las palabras que cambiarían la historia del mundo para siempre. En el año 28 de Cristo, miles de personas cruzaron el desierto de Judea para sumergirse en las aguas del Jordán, bajo las manos de un profeta que vestía pelo de camello y comía langostas. Lo que buscaban en ese río no era simplemente agua, era la posibilidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás lo que habían sido y cruzar hacia algo diferente, hacia un tiempo nuevo que Juan proclamaba inminente con una urgencia que ningún predicador de su generación igualaba. El bautismo que Juan administraba en el Jordán fue el gesto religioso más poderoso de su tiempo. Y cuando Jesús de Nazaret se presentó en la orilla de ese río y pidió ser sumergido en sus aguas, ese gesto adquirió un significado que ninguno de los presentes ese día habría podido anticipar completamente. El agua del Jordán siguió siendo agua, pero lo que ocurrió en ella ese día sigue resonando 2000 años después en cada bautismo que se celebra en cualquier rincón del mundo donde la fe cristiana haya llegado. Si este recorrido te movió a alguna reflexión, deja tu comentario, comparte este video y nos vemos en el próximo.